Siempre recuerden esto, cuando la Biblia habla sobre la fe, siempre se refiere a la justicia o la justificación por fe. Por eso luchamos. Y es lo que veo que pasa en todo el mundo. Las personas se apartan. Denominaciones completas se apartan de la justificación por fe. Muchos de ellos no dirán que ya no creen en ella, pero para ellos no es una prioridad. Para ellos no es el centro del Evangelio. Pero amigos, muchos de ustedes, sus vidas fueron impactadas. Los que me ven, sus vidas han sido impactadas por el poder de la creencia correcta, que dice que Jesús se volvió pecado por mí para que yo me volviera justo. Amén. Y cuando creo que soy justo, no por mis acciones, no por mis obras, sino que soy justo por el regalo de Jesús, porque Él tomó mis pecados. Él no pecó para volverse pecado en la cruz. Tomó mis pecados. Yo no hice justicia para volverme justo. Recibí su justicia. Amén. Y cuando Jesús recibió mi pecado, Dios lo trató a Él con abandono. Amén. Dios envió sus maldiciones a Jesús. No se sorprendan. La Biblia nos dice en Gálatas 3:13 que Él fue maldecido para que fuéramos bendecidos. Pero Él no pecó. Pedro dijo, Él no pecó. Juan dijo, en Él no hay pecado. Pablo dijo, no conoció pecado. Todos ellos. Saben, Pablo era intelectual y dijo, Jesús no conoció pecado. Juan era un hombre de amor. Él dijo, en Jesús no hay pecado. Pedro era un hombre de acción y dijo, Jesús no pecó. En cada caso, no hay pecado. Pero Él sufrió como nadie había sufrido. Ahora, igualmente, en la misma medida que Jesús sufrió, el abandono de Dios, la maldición de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios, de la misma manera, hoy tú y yo debemos experimentar el favor de Dios, la bendición de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Dirán, Pastor Prince, no hicimos nada bien. Tampoco Jesús hizo nada mal. Y debemos andar con la frente en alto. Este es el Evangelio. Son las buenas noticias. Palabra Evangelio viene de Evangelion, que significa nada menos que buenas noticias. Hoy tenemos muchas malas noticias y eso vende. Pero Dios nos ha dado buenas noticias, selladas con la sangre de Jesús. Y debemos luchar vigorosamente por la fe. Hoy, cuando usas la fe, las personas preguntan, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe de tu familia? Y hoy fe se usa en general, pero en el Nuevo Testamento nunca se usa así. Para la fe de la persona, la religión de la persona, nunca. Cuando el Nuevo Testamento habla sobre la fe, se refiere a la justificación por fe, se refiere al Evangelio. Y Judas dijo, al escribir en el final de los tiempos, por cierto, su libro está antes de Apocalipsis, y para entonces, hubo ciertos hombres que llegaron a la iglesia y efectivamente habían retirado el Evangelio. Y la forma en que lo quitaron fue, no puedo decir golpe de gracia, porque la palabra gracia está ahí. Y es un trabajo duro que es muy sutil. El diablo lo hizo de tal manera que es una obra de arte. Pero hoy vemos lo mismo pasando en la iglesia. Muchos cristianos, si les preguntas cuál es el centro del Evangelio, ellos te dirán, Jesús murió por nuestros pecados y Dios nos ama y ahora somos salvados, vivimos una vida santa para Él. Ahora, yo creo en la santidad, pero no dieron al clavo. Ni una sola vez dijeron la palabra justificación. Ni una sola vez dicen que somos justos por fe. Porque la Biblia dice en Romanos 1, por favor, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Salvación aquí significa tu bienestar. No solo después de la muerte vas al cielo, ¿cierto? También eso es salvación, la vida eterna. Pero salvación también es la palabra salud, la palabra plenitud, la palabra solidez, la palabra paz, la palabra prosperidad. Todo eso incluye la salvación. Y por eso Dios nombró a su Hijo salvación en hebreo, Yeshua. Es mucho decir. Cada bendición de Dios está en esa palabra salvación. ¿Cuál es el poder de Dios para salvación en tu vida, en la vida de tus hijos? ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios no es orar largas horas, no es ayunar. Evangelio. El Evangelio
Es el poder de Dios para salvación para todo el que cree, ya sea judío o sea gentil. Oigan, ya sea de China, India, no importa. Es el poder de Dios. El Evangelio, pero asegúrense de tener el correcto. Pablo maldecía a cualquiera que predicara otro Evangelio. Estas cosas son serias. Debemos luchar. Debemos luchar por el Evangelio. No debemos luchar con armas físicas. Nuestra guerra es espiritual. Está en las mentes y el pensamiento de las personas. Cuando piensas mal, cuando crees lo incorrecto, vives incorrecto. Cuando crees lo correcto, vives bien. Hoy tenemos a personas que quitan el Evangelio y dicen, debes vivir bien, vive bien. No están predicando exactamente vive bien, pero en esencia es que debes vivir bien, pero eso no hace que vivamos bien. Es cambiar sus mentes, que es la palabra arrepentimiento, metanoia. Cuando cambian sus mentes, vivirán bien. ¿Me están escuchando? ¿Para qué es este Evangelio? Asegúrense de tener el Evangelio correcto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí, la justicia de Dios se revela de fe en fe. Ahí, este regalo, la justicia de Dios, se revela. No el pecado del hombre. Está implícito. El hombre es pecador, por eso necesitamos la justicia de Dios. Pero esta justicia es de la fe a la fe a la fe. Nunca comienza en fe. Sí, Pastor Prince, todos somos salvados por fe a través de la gracia, pero cuando eres justo por fe, debes reflejarlo en tu desempeño. No, es de la fe a la fe a la fe a la fe. Todo el camino, hasta que veamos a Jesús cara a cara. Y la santidad es un derivado. ¿Me escuchan? Lo hemos perdido. Hemos perdido el Evangelio hoy. ¿Dónde están los jóvenes, hombres y mujeres, que predicarán la justificación por fe? Amén. Ese es el Evangelio. No decirle al mundo, debes dejar de hacer esto y comenzar a hacer aquello. Oye, estás acabado porque haces aquello. No, el mundo está mal porque el mundo está mal. Por el pecado de Adán. Amén. Es tonto quejarse sobre una persona ebria que actúa como ebrio. Gastan saliva. Lleven la solución a su vida. Los ebrios actúan ebrios. Los pecadores pecan. Revelación. ¿Por qué se sorprenden? Amén. Ahora, los creyentes creen. Es un mal nombre tener un creyente incrédulo. Pero hay creyentes incrédulos. Pero no olviden que su hábitat normal es la fe, creer. ¿Y qué es esa creencia? Saben que creemos en Dios por sanidad. Creemos en Dios para que nuestras finanzas lleguen a final de mes, lo que sea, para pagar esto. Creemos en Dios para una cancelación sobrenatural de la deuda. Creemos en Dios que nuestros hijos pasarán sus exámenes. Creemos que Dios nos bendecirá con puertas abiertas. Creemos que Dios cambiará nuestras vidas. Dios renovará tu juventud y tu fuerza. Todo eso es maravilloso, pero lo principal es que el temor puede ser disipado de muchas áreas. Lo único que Dios dice es, busquen primero el reino de Dios y su justicia, no tu justicia. Y todas esas cosas les serán agregadas. Usen su fe para creer cada día que son justos por fe. Es lo que falta en el cristianismo hoy. El verdadero evangelio se pondrá de pie. Vean esto. Vayan a Judas de nuevo. Judas dice, les ruego que luchen vigorosamente por la fe. Entonces, ¿la fe del Evangelio qué es? La justificación por fe. No hay otro Evangelio. Y Pablo pronunció una maldición a todo el que predique cualquier otro Evangelio. Pero lo mismo ha pasado. Lo que le pasó a Jesús cuando Jesús vino como Mesías hace 2000 años. Él anduvo entre los judíos. ¿Y saben qué decían de él? ¿Saben qué decían los rabinos? Decían, oye, él come entre pecadores. ¿Sí? Vean esto, Marcos 2. Marcos 2 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por cierto, eso es irónico, no había justos entre ellos. Vean esto. Lo mismo, el mismo destino ha tenido
El evangelio real. Cuando predicas el verdadero evangelio de gracia, ¿saben qué dice la gente? Está conviviendo con pecadores. ¿Sabes? Él está diciendo que está bien pecar. Es exactamente lo que decían de Jesús.